Familia, hola. Estamos una vez más aquí reunidos para estudiar y escudriñar estos hermosos tesoros que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hoy traigo un tema eh, en forma de pregunta. Les voy a poner la presentación y la pregunta es: ¿el mar muerto lleno de vida? Curiosa esa pregunta. eh, Porque todos sabemos que el mar muerto se le llama así a razón de cómo es un lugar de la tierra que está muy bajo, tiene alta concentración de salinidad, es muy salado, entonces allí realmente la vida, si existe, será mínima, ¿sí? Existirán de pronto algunos microorganismos, no sé, no soy experto en esta parte de la biología, pero lo que son por lo menos peces, no hay, ¿cierto? Esta vida marina no está, ¿sí? Y la gente, pues obviamente, yo no lo conozco, conozco gente que conoce el mar muerto y que efectivamente por la alta concentración de sal, pues uno puede flotar. Pero ese tema de por qué yo hago esa pregunta de que el mar muerto es lleno de vida, todo va a empezar o lo vamos a iniciar con este verso. Voy a poner la presentación. En Juan capítulo 7:37 dice: en Oshana Rabbah, el último día de la festividad, Yeshua se puso en pie y gritó: si alguno tiene sed, que se mantenga viniendo a mí para beber. ¿Y qué tiene que ver la pregunta con eh, esta famosa frase de Yeshua allí en el templo? Cuando él dijo esto, hay un entorno, hay todo un contexto que normalmente desconocemos. Y pues una vez veamos todo este contexto, entenderemos por qué Yeshua dijo lo que dijo en ese momento y no en otro momento específico. Lo primero que debemos mirar es que todo Juan capítulo 30, capítulo 7, perdón, yo iba a decir el verso 37, todo capítulo 7 gira en torno a la fiesta de Sukkot. Les voy a leer en el verso capítulo 7, verso 1 y verso 2. Después de estas cosas, Yeshua andaba en Galilea, no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, judeanos más bien, debería ser bien traducido así, la de las enramadas, o sea, Sukkot. Todo capítulo 7 gira en torno a Sukkot. Entonces eso nos remite a Levíticos capítulo 23, que es la referencia bíblica por excelencia para mirar de primera mano el tema de las fiestas bíblicas. Entonces nos toca leer el verso 26, verso 36, perdón, del capítulo 23 de Levíticos, que dice: durante 7 días me presentaron una ofrenda encendida, coma, y el octavo día celebrarán una convocación santa en la que me presentarán una ofrenda encendida. Se trata de una fiesta, así que no harán ningún trabajo de esclavos. Sukkot, ya sabemos que inicia el día 15 del mes de Tishri, que según el conteo para las fiestas es el mes séptimo. Para el conteo de los años de los Shemitah es el mes 1, Tishri, así se le conoce. En el día 15 se inicia la fiesta de Sukkot y va por 7 días, o sea que vamos al 15, al 16, 17, 18, 19, 20 y 21. O sea que la fiesta de Sukkot va del día 15 al día 21. Y en el 22 de Tishri, o sea, en el octavo día después del quinceavo día de
contar la fiesta, que estamos en el día 15 en fecha, y a partir del 15 contamos 8 días, eso nos da 22 de Tishri. Ese 22 de Tishri, que se lee aquí en la traducción al castellano como la fiesta del octavo día, se le conoce en hebreo como Shemini Atzeret, o la fiesta del octavo día. En esta fiesta se realiza un evento, o más bien ocurre un evento llamado Hoshana Rabbah, que podríamos traducirlo como te hacemos una gran súplica por nuestra salvación, así se podría traducir. ¿Y qué ocurre en esta fiesta? En esta fiesta hay un tema muy curioso, y es que es el único día del año donde se hace una ofrenda de agua. ¿Cómo es este proceso? Les voy a poner unas imágenes. Aquí ustedes pueden ver mirando en dirección norte-sur, desde arriba de la explanada del templo hacia abajo, ustedes pueden ver un camino. Ese camino lleva al estanque de Siloé. El sumo sacerdote tomaba un recipiente dorado, se asume que es de oro, y él sale del templo, baja las escalas de la explanada y empieza a recorrer ese camino hasta llegar a la piscina de Siloé. Les voy a poner otra imagen más, como más, no tan alta, y ustedes pueden apreciar un poquito más el camino. Este camino no era un camino plano, eran unas escalas, eran unas escaleras. Les voy a poner otra imagen para que logren apreciar las escalas. O sea, era un descenso, el sumo sacerdote descendía por estas escalas desde el templo hasta la parte más baja, que era donde estaba la piscina. Y en esta piscina, les vamos a poner una cuarta imagen, en esta piscina él venía y tomaba agua en el recipiente dorado y se devolvía escalas arriba, y escalas arriba él llegaba hasta el lugar de sacrificio, allí donde se ponían las presas, y en ese lugar él hacía el vertimiento de esa agua como una ofrenda. ¿Dónde se vertía? Les voy a mostrar una imagen, muchas imágenes. Si usted está viendo desde el celular le va a costar un poco, si lo ve desde un computador le puede quedar más fácil. Arriba, en el lugar donde estaban los tres fuegos, en una de las cuatro esquinas, para ser exactos, en la esquina, eso es sur oeste o sur occidente, sí, sur oriente, más bien para decirlo, sí, sur oriente. Habían dos orificios en la esquina, arriba en la rampa. Ustedes pueden alcanzar a ver las imágenes, y habían dos orificios. El sumo sacerdote, después de ir hasta el estanque de Siloé y regresar, él se subía con otro sacerdote. El otro sacerdote tenía un recipiente con vino para hacer una libación, y el sumo sacerdote tenía el recipiente con agua. Y en estos dos orificios ellos hacían pues vertían el agua junto o a la vez. Los dos se ponían de acuerdo y empezaban a derramar en un orificio el vino, en el otro orificio el agua, como una ofrenda, ¿sí?, de agua. Y a grosso modo se los estoy contando, es lo que nosotros conocemos como el Hoshana Rabbah. Entonces, ¿por qué se hacía esta ofrenda? Debajo de la explanada, en la parte baja, que nosotros conocemos, existen unas cisternas. Hay pruebas arqueológicas de eso, de que ahí abajo hay unas cisternas, y se creía que estas aguas
simbolizaban o tipificaban las aguas de la creación. Cuando uno va a Génesis capítulo 2, verso 10, uno lee lo siguiente: de Edén, del jardín, salía un río que regaba el huerto, o más bien de esta zona oriental llamada Edén salía un río que regaba el huerto del jardín, y de allí se dividía en otros 4 ríos. Entonces, estas aguas de las cisternas que estaban debajo de la esplanada efectivamente corrían por debajo, por un túnel, que ese es el túnel de Ezequías. Estas aguas corrían por debajo hasta llegar a Siloé, a la piscina. Si ustedes miran la topografía, pues el templo está mucho más alto que la piscina de Siloé, entonces las aguas vertían. Entonces esto tipificaba esto que estamos viendo aquí, que de Edén salía un río. Y cuando uno mira el templo, esto representa el jardín del Edén. Si usted mira y lee las escrituras, las referencias, el lugar como tal estaba decorado con árboles, con flores, con frutas, tenía decorado animales, era un huerto, era un jardín. Inclusive el concepto de abodá o el servicio, en hebreo es abodá, el servicio que ejercían los sacerdotes, es percibido como el oficio de un jardinero. Ellos están como tipificando que son jardineros. La menorá es un árbol, se le llama Etz Haim, árbol de vida. Y cuando el sacerdote, el Cohen, va y pone aceite y enciende, está representando en cierto sentido como un jardinero cuando está cuidando todo el plantío. Entonces, estas aguas que están debajo de la esplanada son una representación de las aguas de la creación, que se vertían hacia el estanque de Siloé, la piscina de Siloé. Entonces, al tomar estas aguas, el sumo sacerdote baja y retorna y vierte, porque estas aguas, ese orificio bajaba o iba en línea directa a una de esas cisternas. Entonces estas aguas de la creación están retornando a su fuente original de manera simbólica. Y esta ofrenda lo que buscaba era hacer una ofrenda para que el Eterno bendijera las cosechas con agua. Antes de el inicio del mes de Tishri, se tiene que recoger la cosecha, casi todas cítricos, y se tiene que poner las semillas antes de Yom Teruah, antes del 1 de Tishri, porque ya viene el otoño. Se hace esta ofrenda en el último día de la fiesta otoñal, esperando que el Eterno bendiga las cosechas con las lluvias que nosotros conocemos como la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana ocurre aproximadamente un mes después y es un pequeño rocío. Este pequeño rocío lo que hace es nutrir la tierra y permite que la semilla fracture para que empiece a emerger el retoñito. Y después, tipo más o menos febrero, viene la lluvia tardía, que ya sí es una lluvia torrencial, una lluvia fuerte que abundan las aguas y permite que ahí sí empiece a crecer la planta. Porque si no hay lluvias, no hay cosecha. Y eso desata una serie de eventos catastróficos. No hay comida, viene la escasez. Y bueno, ustedes saben todo lo que puede desatar la falta de alimento. Esa era la intención de esta ofrenda, de agua, que el Señor bendijera los cultivos. Les voy a mostrar una imagen de cómo ellos obtenían estas aguas de estas cisternas. Ellos tenían una especie de bomba, por llamarlo así. Ellos bombeaban el agua
de la parte subterránea, que con esta agua era con la que ellos se lavaban los pies y las manos, y con lo que pues obviamente hacían todo el servicio de la parte sacrificial. Ustedes pueden ver ahí más o menos unas imágenes que nos hacen una idea de cómo tenían ellos estas aguas, y estas aguas ellos percibían estas aguas como de una manera simbólica o espiritual, como la representación de las aguas de la creación. Entonces, otro dato a tener en cuenta: todo esto pasaba, o todo esto estaba ocurriendo en el momento en que Yeshua dijo esas palabras. Hay un pasaje muy relevante en Isaías capítulo 12, verso 3, que dice: y con gran gozo sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Ese verso en Hoshana Rabbah se recitaba, ese pasaje se recitaba por parte de las personas que asistían a la ceremonia de esta ofrenda líquida. Me llama la atención mucho que se dice de las fuentes, sacarán aguas de la fuente de la salvación. O sea que el concepto de salvación, el concepto de agua, el concepto de ofrenda, de bendición, viene íntimamente ligado. Ahora, cuando uno lee, voy a retornar aquí a Juan capítulo 7, cuando uno lee el verso 38, dice que del interior correrán aguas, como dice la escritura. Entonces uno tiene que inmediatamente hacerse la pregunta: y cuando Yeshua dijo como dice la escritura, ¿a qué pasaje o a qué pasajes se está refiriendo? Eso nos tiene que llevar inmediatamente a el profeta Ezequiel, en capítulo 47. Les voy a leer de la siguiente manera. Capítulo 47, verso 1, y de ahí paso al verso 5. Verso 1. Luego el hombre me hizo volver a la entrada del templo, y vi que por debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente, pues la fachada del templo mira hacia el oriente, y el agua corría por debajo hacia el lado derecho del templo, al sur del altar. Entonces ahí hay que ubicarse geográficamente. Vamos a hacernos un mapa mental. Usted está en dirección, ahí donde está sentado escuchándome, usted está en dirección oriente, occidente, oriente. Usted, si uno va a salir del templo, uno sale en esa dirección, occidente, oriente, o sale en dirección oeste, este. O sea que a mano derecha suya está lo que es el norte, y a mano izquierda suya está el sur. Entonces aquí dice que el agua salía hacia el oriente, o sea, salía hacia el frente suyo, ubicándonos como lo acaba de decir, sale hacia el frente suyo. Dice que el agua corría por debajo hacia el del templo miraba hacia el oriente, el agua corría por debajo hacia el lado derecho del templo, o sea, hacia el norte, al sur del altar. Entonces el agua va saliendo y va corriendo hacia el lado norte. Esto es muy importante. Vamos al verso 5. Cuando midió otros... entonces aquí la visión del profeta, él sale y lo que es un riachuelo, se va convirtiendo en un río hasta llegar a un punto donde la única manera de cruzarlo es nadando. Entonces leo el verso 5. Cuando midió otros 500 metros, el agua era ya un río. De tal manera había crecido la corriente que yo no la podía cruzar sino a nado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que del templo emerge un río. Eso es lo que estamos encontrando acá. Y ese río
va en dirección norte. Sale hacia el norte. Sale hacia el lado derecho del templo al sur del altar. Perdón. O sea que empieza a tomar una dirección sur. Ubicándonos espacialmente, eso es dirección sur-oriente. Y les voy a mostrar en un mapa cómo se... todavía no les voy a mostrar, les voy a leer otros versos. Que dice en el verso 8, y lo voy a leer hasta el 12. Y el hombre me dijo: esta agua corre hacia la región del oriente. O sea que si estamos en dirección oeste-este, hacia el lado del frente suyo, entonces el agua corre hacia esa dirección, hacia el frente de usted, para que se haga una idea. Verso 8. Y el hombre me dijo: esta agua corre hacia la región del oriente y baja al Arabá y se pierde en el mar. ¿Cuál mar? ¿Dónde está el Arabá? Una vez que el agua entra en el mar, se vuelve agua saludable. Les voy a poner una imagen. Ustedes pueden ver ahí que el desierto de Arabá queda debajo del Mar Muerto. Y esa es la dirección que toma esta agua que sale del templo. Voy a leerles verso 9 mientras ustedes ven ahí la imagen. Todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente vivirán. Estamos viendo que el agua va a desembocar en un mar llamado el Mar Muerto, ¿sí? Y esta agua que sale del templo y que va en dirección hacia el Mar Muerto, cuando estas aguas lleguen al Mar Muerto, va a ocurrir lo que voy a leer ahora sí en el verso 9 al 12. Todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente vivirán. Habrá muchísimos peces que, por haber desembocado allí esta agua, recibirán salud. Todo lo que entre en este río vivirá. Junto al río se pondrán los pescadores y tenderán sus redes desde Engadí hasta Eneglaim, y las especies de los peces serán tan numerosas como las de los peces del mar grande. Porque si ustedes miran el Mediterráneo, me devuelvo a la imagen, es mucho más grande que el Mar Muerto, y eso que ahí estoy mostrando solo una parte. Pero sus pantanos y sus lagunas, estoy en el verso 11 de capítulo 47 del profeta Ezequiel, pero sus pantanos y sus lagunas no se limpiarán, sino que seguirán siendo salinas. Curioso eso. En ambos márgenes del río crecerá toda clase de árboles frutales, a los que nunca les faltará fruto, ni sus hojas se caerán. Estos árboles madurarán a su tiempo, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos serán comestibles y sus hojas serán medicinales. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que hay un río que emerge del templo, y este río desemboca en el Mar Muerto. Y por donde vaya el cauce habrán pescadores, o sea que habrán peces, crecerán árboles y darán fruto, y su hoja será medicinal. Y donde no había vida, habrá vida, porque dice, todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente vivirán. Habrá muchísimos peces que, por haber desembocado allí, esta agua, recibirán salud. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Juan
Cuando uno lee capítulo 2 de Juan, verso 19, él se compara con el templo. Dice, Yeshua le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Verso 20. Entonces los judíos, los judeanos, le dijeron, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él, Yeshua, hablaba del templo de su cuerpo. Y otra referencia es Juan capítulo 1, verso 14. Dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahí realmente la frase y habitó entre nosotros se podría traducir como tabernaculizó entre nosotros o puso su morada, su mishkan en medio de nosotros. Entonces cuando uno mira los 4 evangelios, el evangelio que más hace énfasis en esta comparativa de Yeshua y el templo es el evangelio de Juan. Juan es el que más hace énfasis. Y entonces tenemos a Yeshua allí en el último día de la fiesta, en Shemini Atzeret, y él está allí presenciando esta ceremonia del Hoshana Rabbah, viendo las fiestas, viendo la alegría, el Cohen Hagadol en ese descenso a tomar las aguas y el retorno al templo. Era una fiesta, habían levitas delante de él con sus instrumentos, cantando, la gente recitaba el Isaías capítulo 12, verso 2, era una fiesta, era todo un evento, el retorno y él estando allí en el altar y derramar y la gente con esa solemnidad y esa alegría porque están pidiéndole a él que envíe las lluvias que traerán salvación. ¿Por qué? Porque estas lluvias permitirán que los plantíos crezcan. Y en medio de todo este contexto se para Yeshua y grita, porque dice que en voz alta tenía que hacerlo, porque en una fiesta como Sukkot, que es de peregrinaje, el templo está lleno de personas que vienen de todo lado, entonces no podía hablarlo pasito, tenía que gritarlo. Y entonces él en voz alta dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Beba qué? Las aguas de la salvación, las aguas que traerán sanidad, que traerán vida, aquel mar muerto, aquello que esté seco, que esté muerto, vendrá a vida. Y que vengan los pescadores, porque abundará la vida. ¿Y de dónde emerge esta vida? Emerge del templo. Esta agua emerge, estas aguas de la creación. Por eso en el verso 38, les pongo la diapositiva, dice, el que cree en mí, como dice la escritura, el que cree que Él es el enviado, ¿cierto? Que Él es Mashiach, ríos de su vientre, del vientre de Yeshua, porque Él hace ese comparativo con el templo, fluirán aguas de vida, fluirá esa agua para vida eterna. Entonces, familia, lo que estaba haciendo Yeshua en este evento era decirles que así como del templo de manera espiritual emergen estas aguas de la creación para sanidad a las naciones, de él como una alegoría al templo emergen esas aguas que regarán este mar muerto porque no tiene vida, porque carece de vida, pero que al emerger estas aguas y desembocar en el mar, vendrá la vida, vendrá la abundancia, vendrán los pescadores, crecerán los árboles.
O sea que Él nos está llevando de nuevo a las aguas de la creación, a las aguas que nutren, a las aguas que dan vida. Y por eso al final, en el libro del Apocalipsis, se nos narra que hay un árbol y que hay un río. Les leo capítulo 22 de Apocalipsis. Después me mostró un río limpio, de agua de vida. Era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el Etz Haim, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Allí no habrá maldición. El trono de Elohim y del Cordero estará en medio de ella, y sus siervos lo adorarán. Así que estas aguas de la vida son las aguas de la creación. Así que lo que Yeshua estaba diciendo es que Él nos va a retornar al jardín, al diseño original, que Él nos va a llevar a vida nuevamente. Que si yo creo en Él como Mesías, volveremos al diseño original. Porque del trono de Edén es que brotan estas aguas. Y si yo creo, podré venir a Él y beber de estas aguas para vida y para sanidad de las naciones. Entonces, cuando Yeshua dijo esto, no lo dijo por decirlo, lo dijo en un momento muy específico, con un alto contenido simbólico, espiritual y profético. Así que, familia, espero que haya traído claridad el por qué Yeshua dijo esto precisamente en ese momento, y su alto contenido espiritual. Les quiero agradecer. Espero que compartan este material con sus conocidos. Si usted no se ha suscrito a mi canal, lo invito a que se suscriba. Si ha sido de bendición y de edificación este estudio, le invito a que comparta también en sus redes sociales el video, y nos vemos en una próxima ocasión. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Muchas gracias. Bendiciones.